conferencia magistral con Lance Weyler. Lance Weyler es un tipo verdaderamente atractivo en todo lo que ha desarrollado y ha trabajado. Él es muy joven, pero se ha involucrado en el mundo del cine, en el mundo de la televisión y en el mundo de las nuevas tecnologías. Por poner algunos referentes para aproximarnos a qué tipo de trabajo es el que está haciendo, ha sido subrayado por la revista Weird Magazine como uno de los personajes más importantes y que han determinado mucho el ritmo de la industria del cine en Hollywood en los últimos años. Actualmente está trabajando con David Cronenberg, este cineasta canadiense, en su más reciente proyecto, pero él asocia mucho las nuevas narrativas, nuevas formas de contar historias a partir de los nuevos modelos tecnológicos. Vamos a escuchar esta conferencia que tiene por título El arte, oficio y negocio de narrar historias en el siglo XXI. Hello, everybody. My name is Lance Weiler, and I'm very excited to be here. Hola a todos, And me I'm llamo looking Lance forward Weiler y to estoy muy talking emocionada to de you estar today aquí. Me about encanta some of the porque work voy that a I've been hablar doing acerca de un and looking trabajo, algo del at trabajo que estoy the haciendo opportunity that y he digital estado has trabajando in con terms of la entertainment. oportunidad de I trabajar come con from the la era United digital. States, Vengo de and Estados I'm going to Unidos be talking y voy a today hablarles about hoy building acerca story de worlds. I'm a cómo storyteller by trade. construir I've worked in film, historias. television, Yo design soy games un for the last 20 escritor years. y lo he Primarily, sido durante los últimos I 20 guess años haciendo at one historias point I considered myself to be a filmmaker, but then I realized para the work that televisión, I was para doing, cómics, I para wasn't juegos de necessarily video shooting on y film no anymore. estaba I haciendo wasn't cutting on film anymore, eh, and I ninguna wasn't exhibiting on película, film no estaba anymore. So I found tampoco myself more exhibiéndome en la of a película storyteller. porque creo que soy más como un What I'm going to share cuentacuentos. today, Y if lo you could que quisiera imagine, like, compartir I el want you día to de just hoy imagine es, for a si lo second that, pueden imaginar por un let's just say segundo, this is right here. diríamos que hay una caja aquí, I'm going to be ¿no? over here. Y yo Okay? estaría So I'm aquí. going to be outside that Voy a estar box. afuera de Okay? esa And so I'm caja, going ¿no? to Y voy share some a work that compartir is algún that I've been working on, I guess, de mi for trabajo con el probably que he I've been estado doing this type of work for trabajando well over a decade. durante más de una década And seguro. the one thing that's really interesting Y lo que es más is that interesante I es feel that que the core of story is siento the same. que It's the el telling that is corazón de changing. la historia And es el mismo, pero a la lot of manera that de has been, contarla es lo que well, está has been cambiando. stated throughout the Y day, but bueno, that una idea cosa que se ha of estado changing diciendo and durante el consumption día es patterns que and the no se way in which tienen que people cambiar los are patrones de supuestos consuming con los and que how la many gente screens are consume y in their cuántas lives, and just pantallas these están en challenges nuestra of digital vida literacy y and generational gaps. las brechas And I think what's generacionales. exciting Y to be lo here que me talking with you emociona and de looking at estar the role hablando of aquí public con media and the ustedes acerca de opportunity los is the medios fact that if digitales the y las redes story sociales es is the el hecho same de and the que la telling is historia changing, sí es what la does that mean misma in y terms of the la work that we manera en produce? lo que se And so cuenta es lo que I'm going to be cambia. looking at that today. ¿Cuáles son las oportunidades? Entonces, eso So es lo que a vamos a ver lot el of the día de work that hoy. I Y do mucho is del trabajo que constantly estoy haciendo balancing these two está things, balanceado constantemente en story estas dos and cosas, la technology, historia y story la and code. tecnología The que people that I está collaborate with involucrada. La gente con la are que not just my colaboro no production solamente son designers or mis my diseñadores de producers or my producción y director of photography. productores y directores de Now, when I fotografía, do sino my que work, I lo que have hago, creative el trabajo es technologists, I la have programmers, creación de la and I have data tecnología y tengo scientists and programadores y researchers. And I almost científicos have kind of o like estudios a writer's en room estudios for de the datos 21st y century. he estado A lot haciéndolo of my para collaborators have muchos drastically de los changed colaboradores as que he tenido diversity of han thought and cambiado y la ideas is diferencia what helps to make de work los more pensamientos y resonant in la the 21st manera de century. ejecución es lo So que ha llevado a story, for la anybody that works in creación storytelling, de if you're writing historias en el scripts, you know último what that process siglo. is like. Eh, Software can be any el software different. puede The ser muy timelines are diferente, different. las fechas son The language is diferentes, different los when you're idiomas working son with diferentes collaborators. cuando estamos And so I trabajando con often find that colaboradores y a I'm at menudo me this point of encuentro en friction, este trying punto to de figure out the fricción en best el que way to tratamos balance de those two. descifrar la But manera I en que la find that podemos at the core of what balancear o I do equilibrar is really y la about the esencia de lo emotion. que estoy haciendo en realidad es la And the emoción. emotional core of the Y story is what I'm el trying to centro de la make. emoción And es lo que I think quiero that that's hacer. really Y creo important que because it's esto es not muy just about a importante porque no solo platform, se it's trata not de una just about plataforma, the no technology se that's trata de la available. What tecnología que I'm really tenemos trying to do when I disponible. make the Lo que en work, what I'm realidad going to be trato de hacer demonstrating y is el trabajo que trying les to voy a find a way to demostrar es make the la technology manera en la que invisible. podemos I'm hacer trying que to la find a way tecnología to sea evoke invisible empathy. I'm para trying to poder find a way to evoke evocar emotion. empatía
y emociones. Y me parece que muchas veces lo que sucede con el trabajo en este espacio es que la gente piensa en esto en plataformas y con formatos y tiempos de entrega. Y lo que vamos a pensar el día de hoy es que las historias que van y salen de las pantallas hacia la realidad y lo que regresa se hace muy dinámico. Y vamos a regresar a esta idea de la emoción. Y mucho de esto es para los que están familiarizados con el trabajo de Justin Campbell. Hizo un trabajo en la idea de que había 1000 historias en la misma vida real, y el punto que quería hacer es que encontramos una manera en la que la audiencia va a través del viaje del héroe. Entonces va al corazón, van a poder trabajar y caminar en sus zapatos de una manera colectiva. Lo uso como referencia porque este mapa tiene varios caminos que recorren los personajes en la historia. Si ven hasta el final es el Lord of the Rings o el Señor de los Anillos, y tiene muchas líneas y tiene una red aquí. Hay 12 personas que están en los 50 más o menos. Tiene mucha línea, es una historia muy lineal y básicamente es lo que se daría, por ejemplo, en una corte. Entonces, no lo ven aquí, es algo muy que tiene mucho que ver con el viaje sobre el tiempo. Entonces pueden ver cómo los personajes van a estar cambiando. Y lo que es muy interesante es que en esta línea de tiempo tienen una progresión lineal, pero también puede ser horizontal o vertical. Y lo que es más interesante para un personaje es que mucho de este trabajo, el papel que la audiencia juega, es muy diferente. Entonces, muchas veces cuando realizo ese trabajo, y voy a darles algunas demostraciones, es la idea de hacerlo local y global al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer que la gente se conecte con lo que está sucediendo? Y el ejemplo que les voy a mostrar es de un proyecto con el que trabajé que se llama Pandemic, y estaba planeado para el 2011 en el Festival Sundance, y se trataba de estar ahí. Tomé este reto y dije, bueno, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? 40,000 personas van a este festival cada año. ¿Y cómo puedo hacer que la gente que está en el festival sienta que está ahí, que sienta que es parte de lo que está sucediendo ahí? Entonces tomé esta historia y le llamé Pandemic. Está centrada en el brote de un virus extraño. Y lo que hace es que deja la juventud en este lugar como de fantasía, y es como una fiesta, la fiesta de todos los tiempos, pero después se dan cuenta de que tienen que hacer sus propias reglas y construir su propia sociedad. Entonces, al hacerlo, quería experimentar qué era lo que pasaba para el futuro, la futura película de esto. Era una pandemia y se llama Pandemic 1.0 porque está basado en un software. Es cómo es que está sucediendo esto y cómo es que está operándose. Entonces pensé, hay 40,000 personas en el festival. ¿Cómo puedo hacer algo que los conecte con todas las personas que están en el mundo? Entonces, ideé un simulador y se llama Pandemic, y la gente iba a tener 120 horas para parar la dispersión de este virus. Podrían utilizar un hashtag que podían usar en Twitter, y así van a salvar una vida. Pueden encontrar objetos dorados, digamos. Bueno, no eran de oro, pero estaban pintados con dorado, y tenían que encontrarlos en la ciudad. Y el centro del diseño era cómo es que se dispersa todo esto. Encontré muchas capas y trabajé con un grupo que se llama Medic Mobile, que hace un rastreo con mensajes de texto de ciertas enfermedades a través de los mensajes de textos, y fuimos con el Freedom Lab, que conecta sociedades para hacer diferentes estudios. Y en mi trabajo con ellos
pusimos un experimento para ver cómo la gente compartía esto y cómo las cosas se dispersan, y cómo lo pueden usar para tener un contexto más profundo de lo que estamos haciendo. Entonces tuvimos un buen valor social para este proyecto. Y bueno, en la base de esto había diferentes cosas con las que estábamos trabajando. Teníamos objetos físicos que estaban escondidos en toda la ciudad y los tenían que encontrar. Había visualización de datos. Hubo un cortometraje al centro que era lo que mencionaba la historia de una persona y dice que la mamá se enferma. Y hay muchos libros analógicos, teníamos algunos cómics cortos, algunos juegos y también unas ubicaciones diferentes y secretas. Y podría decirles actualmente que mucho de lo que hago en mi trabajo es experimentar. Entonces puedo verlo y decir, hoy hay mucho más de lo que necesitaba hacer, pero me interesaba mucho el experimento, me interesaba ver qué era lo que iba a funcionar y qué no, y si lo hiciera mañana, lo haría con la mitad de todas las cosas que están ahí. Entonces, esto es solo para darles un contexto. Y bueno, en el centro había una historia corta que estuvo en competencia en el festival. La lanzamos todo al mismo tiempo y estaba en salas y también en un grupo que se llama FearNet. Estaba en muchas casas, había mucha gente que estaba transmitiendo en YouTube también. Entonces, cuando estabas ahí podías acceder a eso. Y como era un festival de cine, también estaba en el cine. Entonces, la manera que se hizo que se conectara y fue muy fascinante. La gente podía ir a una página de internet y en ella podían volver a mezclar los activos. Cuando mezclaban las fotografías y los videoclips, iban a desbloquear un número telefónico y una ubicación de en donde estaba escondido uno de esos objetos. Entonces, eso es importante porque lo que sucedió después de eso, esto es un ejemplo, y es un ejemplo de los objetos dorados. Pueden ver que están todos pintados de dorado y se esparcieron en toda la ciudad y se escondieron ahí. Y lo que sucedió fue que construimos un centro de control de la enfermedad y lo que pueden ver en la pantalla es una visualización de datos. Les mostraba todo lo que estaba pasando en la historia. Entonces, cuando entraban en esa sala, siempre estaba cambiando. Cambiaba por la cantidad de gente que estaba haciendo tweets, por la gente que estaba encontrando los objetos y la gente que estaba hablando por teléfono acerca de esto y una aplicación que estaban utilizando. Entonces, todo esto se estaba mostrando. A la derecha, en la parte inferior, podían poner la mano en una mesa y podían manipular la sala. Podían ver muchas cosas muy interesantes alrededor. Y bueno, este es como un centro de comando espacial. Esta es una ejecución muy sencilla. Tomamos 50 celulares y los pusimos en bolsas de amenaza biológica y las soltamos en el festival. Eran 50 teléfonos. Y si recuerdan, la gente estaba remezclando cosas, iban a desbloquear la ubicación de algo que estaba en la ciudad. Entonces podrían imaginarse, si tenían esa bolsa, no sabían para qué era. De repente el teléfono empieza a sonar. Contestas el teléfono y hay alguien que está muy emocionado de que contestaste y puedes decir, sé dónde están los objetos. Y la gente diría, no sé qué es esto, ¿quién eres? Y esto resultaría en 60 minutos, 16 minutos hablando entre extraños y medio día de gente trabajando junta para poder encontrar estos objetos. Lo que es interesante es que esos 50 objetos, 50 teléfonos, con esos 50 se conectaron 10,000 personas. 10,000 personas participaron durante esos 5 días. Entonces, cuando traen de regreso uno de los teléfonos, porque alguien les diría del otro lado de la línea qué es lo que tienen que hacer, ponen el teléfono en esa mesa y les muestra todo lo que el teléfono hizo. Era una metáfora de un virus.
Y entonces si encuentran alguno de estos objetos y lo traen a la sala y lo ponen en esa misma mesa, toda la sala cambia solamente porque ustedes trajeron el artículo. Y si pueden ver del lado izquierdo, alguien puso una botella de agua que salvó 100,000 vidas. Y esto conecta a todos los jugadores. Entonces tienen un objeto físico que ponen en una mesa, el sistema lo reconoce y les dice que a alguien más lo ha transmitido. Entonces Pandemic es muy interesante porque después de hacerlo, el Wellcome Trust, que es una organización no gubernamental, me contactó y me dijo, oye, esta es una buena manera de comunicar a las personas y de comunicar un mensaje de salud con las generaciones, ¿no? Para prevenir una pandemia. Y entonces nos dieron la posibilidad de participar en un proyecto de ciencias. Entonces estas cosas son con las que siempre estoy pensando. Pienso cómo puede ser social, cómo puede conectar a la gente, cómo se puede personalizar y cómo puede ser persuasiva. Entonces, este ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver con, me contactaron del TIFF, que y también con un director muy famoso y me dio un reto. El reto era tener una retrospectiva con un creador de películas y hacer que tuviera drones y que tuviera historias de violencia y todo esto en una película y poner una exhibición de este trabajo y tener una retrospectiva a estas películas. Y dijeron, queremos hacer algo más allá de esto, que la gente que de hecho está en una ubicación se conecte con esto y como con Pandemic. Entonces colaboramos con este proyecto que se llamaba Body Mind Change o cambio del cuerpo de la mente. Y si están familiarizados con el trabajo de David Crummage, él crea un mundo muy surrealista. Hay muchos comentarios sociales al respecto de sus películas y es muy único. Tiene una voz muy única. Lo que voy a decirles ahora es que, bueno, yo pensaba, no tenía la posibilidad de acceder al talento porque no había contrato. E hice una adaptación que sigue. Y esto es una ficción, ¿ok? Solo quiero mencionarles esto. Entonces, David Cronenberg tomó la ciencia y la tecnología de sus películas de ciencia ficción, hizo una licencia para una iniciación de biotecnología. Y en esto se iba a utilizar como base de un implante de última generación para ayudar a la humanidad. Entonces, solo esto es ficción. Bueno, puede ser que no esté tan lejos de la realidad, pero por ahora es ficción. Y lo que hice fue tomar esta premisa y decir, bueno, ¿cómo puedo hacerla realidad? Entonces, creamos un simulador que consistía en 3 partes. Utilizó inteligencia emocional y lo que estaban haciendo era educar a una inteligencia artificial. Entonces, esta historia seguía a unas flores de Algernon y eran como un niño que después se convertía en un adolescente y luego se deprimía porque se daba cuenta de que no podía ser una persona, un humano. Entonces la gente que pasa por esta experiencia empieza a moverse a través de ella y después empezamos a hablar y comunicarse, comunicarse acerca de su experiencia y se hacían preguntas y el poder de las preguntas me hizo desvariar. La respuesta era impresionante. Dejamos muchos misterios y muchos vacíos para que la gente los llenara. Y era algo muy personal y apasionante. Todo esto era parte de una simulación, pero me sorprendió el nivel de emociones que estaban involucradas. Entonces,
nos dimos cuenta cuando empezamos a jugar de que podríamos crear nuestro propio sistema bajo demanda, sistema personal bajo demanda. Y en este personaje podían decir, en todas las 3 simulaciones tendrían su propio personaje. Entonces lo que hicimos fue utilizar impresoras en 3D y capturábamos cuándo iba la gente a través de la experiencia, cuánto tiempo lo vieron, qué fue lo que vieron, cuál fue su respuesta, los criterios de evaluación, si se podía o no confiar en si había emociones de alegría o de enojo o de tristeza. Y recolectamos todos esos datos y en el espacio del museo había un personaje imprimiéndose en 3D. Entonces, basándome en mi historia, podías hacer tu personaje para poder imprimirlo. Y era un objeto que no existía, solamente se basaba en la interacción con la historia. Entonces, eso era parte de la exhibición de un museo y es lo que les voy a mostrar. Esto era como un laboratorio espacial con técnicos y podían venir ustedes y ver que hay muchos personajes ahí que están en estos contenedores, ¿no? Porque se me dio el reto de cómo hacer que la gente venga a la exhibición y cómo podemos experimentar con nuevos modelos de personaje de negocios. Entonces, teníamos gente que venía de muchas partes del mundo por su personaje impreso. Y fue algo muy único. Es muy interesante cuando se piensa en el trabajo que se hace y están ideando, están diseñando un personaje. Y esto es muy, muy importante, pero lo que es más importante aún en este proyecto en particular es que hay mucho espacio para la interpretación. No se muestra demasiado. Si hacen algún screenplay, saben que no hay mucho que decir al respecto. Entonces, la siguiente parte de la que les quiero hablar es todos los que son normalmente conocidos como audiencia, ¿ok? El consumo. Les voy a decir de mi hijo, que tiene 6 años. Mi hijo es fan de Minecraft. ¿Alguien sabe qué es Minecraft aquí en la sala? ¿Alguien ha jugado Minecraft? ¿Sí? Ok. Para todos los que no saben, Minecraft es un juego. Es algo como un Lego. Se hacen en bloques y son como un juego de sandbox. Se puede hacer cualquier cosa que quieran hacer. Pueden hacer animales, pueden hacer edificios, lo que sea. Entonces, mi hijo tiene 6 años y estaba interesado en un personaje que se llama Stampy Cat. Es un hombre de 23 años del Reino Unido que crea videos que se llaman Let's Play Videos y crea personajes. Stampy Cat es uno de esos personajes, hace historias en Minecraft y también le da instrucciones a la gente de cómo usar este juego. Entonces, Stampy Cat tiene un promedio de 180 millones de visitas al mes y tiene 3.5 millones de suscriptores. ¿Ok? Mi hijo es de hecho uno de ellos. Entonces estaba muy interesado en saber qué es lo que estaba haciendo Stampy Cat. Y bueno, yo empecé a hacer películas, entonces empecé comprando una cámara y me familiaricé con el proceso de filmación y cómo editar, y ahora ya no es así. Mi hijo llega y me dice, papá, ¿cómo puedo hacer que mi computadora tenga un software para grabar la pantalla? Y le dije, bueno, hay algunos. Entonces se sentó y empezó a contar historias y a construir cosas, y ya lleva 10 videos de alrededor de 18 o 20 minutos por episodio.
Él no es el único, lo está haciendo con todos sus amigos. Además de esto, ha reducido de manera drástica la cantidad de tiempo que él pasaba viendo televisión. Y entonces se fascinó con la capacidad de crear sus propias historias. Entonces, la razón por la que les estoy diciendo esto es que todos aquellos que eran conocidos normalmente como audiencia, empezaron a hacer sus propias compañías pequeñas de medios y nos dimos cuenta de que había una oportunidad para evolucionar el concepto de contar historias. Entonces, este siguiente ejemplo está inspirado por mi hijo y utiliza el mismo diseño de cosas que les mencionaba de los primeros dos proyectos, pero no puede estar más lejos de ellos. Es un pequeño robot que viene de otro planeta y su planeta está siendo destruido debido al mal uso de otros robots. Entonces es un ambiente muy fuerte. Se llama Laika y tiene una parte muy grande de su planeta. Entonces va a ser un héroe que viene al planeta Tierra para encontrar información que podría ayudarle a salvar su planeta. Entonces se convierte en un vehículo muy emocionante para entretenimiento. Es un proyecto para niños de 5 a 10 años. ¿Okay? Se llama Laika's Adventure o la aventura de Laika. Y Laika hasta ahora ha viajado alrededor de 34,000 millas y ha estado en contacto con más de 150,000 estudiantes. Entonces, este juguete tiene un sensor dentro para que pueda recolectar la altitud, la temperatura ambiental, la calidad del aire. Y entonces, ¿dónde va a recolectar esa información para los estudiantes? Y lo que hacemos es que corremos muchos de estos datos en los laboratorios y lo que hacen es que van los niños y hay un globo en el aire con una caja que cuelga del globo. Entonces todos lo tienen que bajar y bajar y bajar, la jalan hacia abajo y tienen la caja pero no saben cómo abrirla y se dan cuenta es que si colaboran pueden abrirla y entonces cuando la abren Laika está ahí adentro y les da un reto y alrededor de en una hora y media llegan a un laboratorio en el que los maestros enseñan ciencias, ingeniería, matemáticas. Entonces, Laika es un vehículo de información que resulta en un espectro. Tenemos muchos niños que eran autistas que normalmente no colaboraban y ahora están trabajando con este reto porque ella existe como personaje y quieren ayudarle al personaje, quieren que el personaje pueda viajar, quieren ser parte de su historia. Entonces, esta es Laika cuando estaba en el Great Barrier Reef, porque estaba en el Valle de Australia, y vino porque esto está muy relacionado con los niños y a dónde quieren que vaya. Ella hizo amigos con algunas tortugas, y además de esto, trabajaron e hicieron un prototipo que podía salir a la atmósfera utilizando globos de clima. Entonces ya subió hasta alrededor de 90,000 pies sobre el nivel de la Tierra y le llevó alrededor de 3 horas y media para poder encontrar una granja. Entonces, esto fue algo que involucró a los niños en este proyecto. Y todo esto me ha hecho pensar en la educación basada en descubrimientos y cómo podemos contar historias y cómo podemos tener en este tiempo tan maravilloso en el que vivimos, cómo podemos utilizar el contar historias de muchas maneras, no solamente a través de un formato o de un horario. Se puede utilizar a la gente que normalmente está solamente como espectadora para que se involucre. Entonces, la última parte que tengo aquí es acerca de la innovación guiada por la historia.
Y con esto quiero decir que, bueno, yo doy clases en la Universidad de Columbia y tenemos un laboratorio ahí. Y uno de nuestros primeros proyectos era de 12 a 12 meses y se llama Sherlock Holmes y el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas va desde autos, electrónicos y objetos de la vida cotidiana, se conectan en una red. Lo que sucede es que tienen una política de digitalidad y todos estos están en el aire. Este proyecto quiere explorar la coautoría y lleva a Sherlock Holmes porque él hace trabajo desde las historias cortas hasta novelas. El trabajo de Doyle cuando se hizo una serie. Estaba escribiendo acerca de manchas de sangre, huellas digitales, huellas de pasos, de pisadas. Y ese fue el nacimiento de la ciencia forense. Entonces, esta literatura creó una forma de innovación. Entonces, este proyecto está abierto para cualquier persona que quiera formar parte de él. Se van a digitalstorytelling.com y se tiene un centro que tiene una presentación especial. Lo que va a suceder no sabemos, pero está conectada con mucha gente alrededor del mundo que está colaborando con esta creación. Y bueno, como conclusión, lo que estoy haciendo es que les estoy pidiendo que me digan de qué se trata la historia, qué significa para ustedes, por qué se tiene que contar esta historia y cómo y en dónde se cuenta mejor esta historia. Y utilizo preguntas todo el tiempo con el equipo con el que trabajo y siempre algo que es muy valioso. Se trata de diseñar con y para, no solamente para, sino muchas cosas que se trabajan desde hace 20 años. Voy, escribo un guión y tal vez tomo retroalimentación y va a haber una gran brecha antes de que alguien se involucre con este proceso. Y estaría yo hasta atrás en el teatro y digo, espero que lo amen, espero que les encante porque no lo puedo cambiar. Entonces todo el proceso estaba al revés y mucho de lo que estoy haciendo es utilizar preguntas y trabajar con ellos. Con el proyecto de Laika se diseñó con estudiantes alrededor del mundo. Bueno, algunas de estas cosas son muy obvias, pero realmente tienen un gran valor para mí. Desea dejarte fluir, dejarlo ir. La audiencia es una mente activa. Ellos son más inteligentes que tú. Ellos saben antes las cosas antes de que se las digas. Sé claro y transparente. Es muy importante ser claro sobre tus objetivos, lo que quieres lograr, lo que quieres entretener, mantener las cosas simples. Por supuesto, a veces se anclan las cosas muy complicadas y esto puede llegar a ser un problema. Dejar el misterio y estas brechas calculadas, además de ser transparente, digamos, hacer las cosas invisibles, pero traer siempre la empatía, experimentar todo rápido y acuérdense de hacerlo divertido. Algunos recursos sobre esto. Yo escribí un libro en Twitter, solo existen 140 copias. He hablado con gente de todo el mundo y ahí se reflejan las experiencias que he tenido. Son las mejores historias que he escuchado. Me he comunicado con personas que trabajan en distintos ámbitos de las narrativas y he hablado con gente también que utiliza las historias como una herramienta para llevar algún mensaje específico. Es maravilloso. Además, también tenemos esta historia que nos juntamos con varios contadores de historias de todo el mundo y sacamos las nuevas formas de abordar una historia, de cómo contarla y las cosas que podemos utilizar. Y solamente quiero darles las gracias. Bien, de esta manera